Por fin hemos aterrizado. El vuelo se me ha hecho eterno. Yo también estoy cansada, pero mira, ya estamos en Madrid. ¿Tienes todo tu equipaje de mano contigo, Sofía? Sí, tengo mi mochila y mi abrigo. ¿Y tú? Sí, lo tengo todo. Vamos a salir rápido para evitar la multitud. Mira qué pasillo tan largo. Parece que tenemos que caminar mucho. Es normal en este aeropuerto. Es gigante. ¿Sabes hacia dónde tenemos que ir ahora exactamente? Tenemos que seguir las señales que dicen control de pasaportes. Vale, voy a sacar ya mi pasaporte de la mochila para no tardar luego. Buena idea. Yo también lo voy a tener a mano. ¿Crees que habrá mucha gente en la zona de llegadas? Seguro que sí. Han llegado 3 vuelos al mismo tiempo que el nuestro. Entonces tenemos que caminar un poco más rápido si queremos salir pronto. No corras, Sofía, que todavía tenemos que pasar por el control. Tienes razón, pero es que tengo muchas ganas de salir al aire libre. Ya casi estamos. Mira, ahí al fondo está la zona de inmigración. Madre mía, mira cuánta gente hay ya esperando. ¡Vaya cola! Esto va a tardar al menos media hora. Qué mala suerte. Parece que todos los pasajeros han corrido más que nosotros. No pasa nada. Hay muchas cabinas abiertas para los ciudadanos de la Unión. Pero nosotros tenemos que ir por la otra fila, la de todos los pasaportes. Es verdad, esa fila es mucho más lenta. Mira qué larga es. Bueno, al menos tenemos aire acondicionado aquí dentro. Menos mal, porque fuera hace un calor increíble hoy. ¿Tienes todos los documentos preparados por si nos preguntan algo? Sí, tengo la reserva del hotel y el vuelo de vuelta impreso. Yo los tengo en el móvil. Espero que no se me apague la batería. No te preocupes, si pasa algo, yo tengo tu reserva también en mi correo. Eres muy previsor, Mateo. Gracias por pensar en todo. Es que no quiero tener problemas con el oficial de aduanas. Yo tampoco. Me pongo siempre muy nerviosa en estos sitios. Tranquila, es solo un trámite normal y corriente. Sí, pero a veces hacen preguntas un poco difíciles de entender. Pues vamos a practicar un poco mientras esperamos nuestro turno. Vale, así me siento más segura hablando en español con ellos. Imagina que yo soy el oficial. ¿Cuál es el motivo de su viaje, señorita? Pues vengo de vacaciones para visitar a unos amigos y ver la ciudad. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo piensa quedarse en el país? Pienso quedarme exactamente 10 días. Vuelvo el próximo jueves. ¿Tiene usted un lugar de alojamiento reservado para su estancia? Sí, tengo una reserva en un hotel en el centro, cerca de la Gran Vía. Perfecto, Sofía. Lo has dicho muy bien y con mucha seguridad. Gracias, Mateo. ¿Y si me preguntan por mi profesión o mi trabajo? Pues diles la verdad, que eres arquitecta y que estás de vacaciones. Vale. ¿Y si me preguntan cuánto dinero traigo para el viaje? Puedes decir que traes dinero en efectivo y también tarjetas de crédito. Espero que no sean tan estrictos con las preguntas hoy. Normalmente son muy amables y ven que tienes todo en orden. Mira, la cola está avanzando bastante rápido ahora mismo. Sí,
Ya estamos a solo 3 personas de llegar a la cabina. Ay, qué nervios. Me toca a mí después de ese señor de la maleta azul. Tú tranquila, respira hondo y entrega el pasaporte con una sonrisa. Eso haré. Deséame mucha suerte, Mateo. Buenos días, aquí tiene mi pasaporte y mi documentación. Buenos días. ¿Viene usted solo o acompañado por alguien? Vengo con mi amiga, la chica que está justo detrás de mí en la fila. Entiendo. ¿Cuál es el propósito principal de su visita a España? Es un viaje de placer. Queremos conocer Madrid y los alrededores. ¿Dónde se va a hospedar durante estos días? Estaremos en el Hotel Luz. Aquí tengo la dirección escrita. Muy bien. ¿Es la primera vez que visita este país? No, estuve hace 2 años en Barcelona, pero en Madrid es mi primera vez. ¿Tiene ya su billete de regreso para salir del país? Sí, aquí tiene la confirmación del vuelo para el día 15. Perfecto. Todo parece estar en orden con su pasaporte. Muchas gracias. ¿Necesita ver alguna otra cosa más? No, puede pasar. Que tenga una excelente estancia en Madrid. Muy amable. Que tenga un buen día usted también. Gracias. Pase por la puerta de la derecha, por favor. De acuerdo. Voy a esperar a mi amiga justo al otro lado. No se detenga en el pasillo. Circule hacia la zona de equipajes. Aquí estoy. ¿Cómo te ha ido a ti con el oficial? Ha sido más fácil de lo que pensaba, la verdad. ¿Te han hecho muchas preguntas o ha sido rápido? Solo me ha preguntado por el hotel y cuántos días me quedo. ¿Ves cómo no era para tanto? Te preocupas demasiado a veces. Tienes razón, pero ahora ya me siento mucho más relajada. Genial, porque ahora viene la segunda parte, encontrar las maletas. Espero que no tarden mucho en salir por la cinta. Vamos a mirar la pantalla gigante para ver qué número de cinta nos toca. Mira, ahí pone nuestro vuelo. Es la cinta número 8. Está un poco lejos de aquí, al final de este pasillo tan grande. Pues vamos caminando, que necesito mover las piernas después de tantas horas. Sí, yo también estoy un poco entumecido de estar sentado. ¿Crees que nuestras maletas habrán llegado bien en este vuelo? Seguro que sí, no ha habido retrasos ni problemas en el origen. Ojalá mi maleta sea de las primeras en salir, que pesa muchísimo. Yo te ayudo a levantarla cuando la veamos aparecer. Gracias, Mateo. Eres un compañero de viaje fantástico. Ya estamos en la cinta 8. Mira, ya hay gente esperando allí. La cinta todavía no se mueve. Parece que está parada. Es normal. Acaban de empezar a descargar el equipaje del avión. ¿Ves alguna maleta que se parezca a la tuya por ahí? No, todavía no ha salido nada. Solo hay carritos vacíos. Voy a coger un carrito de esos para poner nuestras 2 maletas. Buena idea. Así no tenemos que cargar con todo el peso hasta la salida. Mira, la cinta acaba de empezar a moverse ahora mismo. Atenta, Sofía. En cualquier momento puede aparecer la tuya. Hay muchísimas maletas negras. Todas me parecen iguales. La tuya tenía una cinta roja brillante, ¿verdad? Así es más fácil. Sí, le puse esa cinta para reconocerla rápido desde lejos.
Aquella que viene por allí, ¿no es esa tu maleta? Sí, es esa, la de la cinta roja. Qué rápido ha salido. Voy a por ella. Cuidado, que parece que viene con mucha inercia. La tienes. Ponla directamente en el carrito, por favor. Pesa una barbaridad. ¿Qué has metido aquí dentro? ¿Piedras? No, solo mucha ropa y algunos regalos para mis amigos. Ahora solo falta la mía. Espero que no se haya perdido por el camino. No digas eso. Seguro que sale en un par de minutos. Es que siempre soy el último en recibir el equipaje. Tengo mala suerte. Mira el lado positivo. Al menos ya tenemos una y el carrito preparado. Mira, están saliendo muchas maletas pequeñas ahora. La mía es grande. ¿Es la de color gris oscuro con las ruedas amarillas? Sí, esa misma, pero no la veo por ninguna parte todavía. Ten paciencia, Mateo. El avión era muy grande y hay cientos de maletas. Mira, allí viene una gris. No, esa es de otra marca diferente. Espera, creo que la veo allí al fondo, justo al lado de esa bolsa de golf. Sí, es la mía. Menos mal, ya me estaba empezando a poner nervioso. Te lo dije, solo era cuestión de esperar un poco más. Voy a cogerla. Esta no pesa tanto como la tuya, afortunadamente. Claro, es que tú solo traes lo básico para sobrevivir 10 días. Ya tenemos las dos. Vamos hacia la salida antes de que se llene de gente. Vale, tenemos que pasar por el pasillo de nada que declarar. Sí, es el pasillo verde. No traemos nada prohibido, ¿verdad? ¿Qué va? Solo ropa y muchas ganas de empezar las vacaciones. Sigue el pasillo verde, Sofía. No te detengas hasta llegar a las puertas. Hay algunos guardias allí mirando a la gente. ¿Crees que nos pararán? No creo. Solo paran a personas de forma aleatoria o si ven algo raro. Nosotros vamos con nuestro carrito y nuestras maletas. Parecemos turistas normales. Es que somos turistas normales. No tienes por qué estar nerviosa. Ya lo sé, pero es que este aeropuerto impone mucho con tanto control. Mira, esas puertas automáticas de cristal son la salida definitiva. ¡Qué bien! Ya veo a mucha gente con carteles esperando al otro lado. Al cruzar esas puertas, ya estaremos oficialmente en España. ¿Tenemos que buscar a alguien o vamos directamente a por un taxi? Habíamos quedado en que iríamos en taxi hasta el hotel. ¿Te parece bien? Sí, me parece perfecto, porque estoy demasiado cansada para ir en metro. El metro es más barato, pero con estas maletas tan pesadas es un lío. Totalmente de acuerdo. Un taxi nos dejará justo en la puerta del hotel. Pues prepárate, que las puertas se están abriendo ya mismo. Vamos allá. Hola, Madrid. Qué ganas tenía de llegar. Bienvenida, ya verás cómo nos lo pasamos de maravilla estos días. Seguro que sí. Mira cuánta gente hay esperando a sus familiares. Madre mía, qué de gente hay aquí en la terminal de llegadas. Es un caos. Todo el mundo está gritando y saludando a la vez. Tenemos que seguir las flechas amarillas que indican taxi. Mira, pone que la parada está saliendo a la derecha por esas puertas. Vamos con cuidado con el carrito, que hay muchos niños corriendo. Sí, aquí hay que tener 1000 ojos para no chocar con nadie. ¿Ves la fila de taxis fuera?
Parece que hay muchísimos coches blancos. Sí, en Madrid los taxis son blancos con una franja roja en la puerta. Mira, hay una fila para esperar el taxi. Tenemos que ponernos al final. No parece muy larga. Creo que nos tocará en menos de 5 minutos. Hay un señor con un chaleco reflectante que organiza la fila. Sí, él nos dirá a qué taxi tenemos que subirnos nosotros. ¿Tienes la dirección del hotel anotada o la buscas en el móvil ahora? La tengo aquí en un papel, para que sea más fácil de leer para el conductor. Eres muy lista, así evitamos malentendidos con el nombre de la calle. Es que algunas calles en español son un poco difíciles de pronunciar para mí. No te preocupes, yo hablo con el taxista si hace falta cualquier cosa. Gracias, Mateo. Mira, ya nos toca a nosotros. Ese taxi de ahí delante es el nuestro. Buenas tardes. ¿Nos puede llevar a esta dirección en el centro, por favor? Hola, buenas tardes. Es el Hotel Luz, en la calle de la Victoria. ¿Puede abrir el maletero para guardar estas 2 maletas grandes? Sí, claro. Yo les ayudo a cargarlas, que parecen muy pesadas. Muchas gracias. La verdad es que pesan bastante, sobre todo esta. Cuidado con los dedos al cerrar el maletero, por favor. Todo listo. Vamos a subirnos atrás, Sofía. Ponte tú primero. Gracias. Ay, qué cómodos son estos asientos y qué bien se está aquí. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en llegar al centro a estas horas? El conductor dice que unos 30 minutos si no hay mucho tráfico en la autopista. Perfecto. Es menos tiempo de lo que yo pensaba inicialmente. Mira por la ventana, Mateo. Ya estamos saliendo de la zona del aeropuerto. Sí, mira qué edificios tan modernos se ven por aquí cerca. Estoy muy emocionada. Por fin empiezan nuestras vacaciones de verdad. Yo también. Lo primero que voy a hacer es ducharme y descansar un poco. Y luego a cenar unas tapas típicas en algún bar castizo. Ese es un plan inmejorable. Me muero de ganas de probar el jamón. Pues prepárate porque Madrid tiene la mejor comida del mundo. Lo sé, va a ser un viaje inolvidable. Ya lo verás, Sofía. Seguro que sí. A disfrutar de la ciudad.